para Venezuela. Buenas tardes, mi nombre es Lisandro Galinde. Vengo a hacer una pequeña exposición sobre la narrativa de Simón Bolívar. Simo- eh, para sitios como, o los países como Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, mejor conocido como el Libertador, o para nosotros los venezolanos conocido como el padre de la patria, por sus gestas libertarias pues, y libertadoras en esos inhóspitos sitios, y que peleó contra los españoles que dice que nos tenían cautivos. Ya teníamos como 300 años cautivos de, de su incursión a nuestra tierra. Esas gestas libertadoras nos convirtieron en unos países libres, en una nación libre, con ideas independientes, con una nacionalidad propia y con una división, con límites y todo este tipo de cosas que se sucedieron gracias a estas batallas que se suscitaron en aquel momento. Dice que su personalidad y su mente creativa cautivó a innumerables artistas y comenzó a manifestarse en diferentes ámbitos de, de, de la sociedad en aquel momento. Dice que tenía una gran energía para expresar sus ideales, pues. Y tenía, cada vez que hacía una ponencia o cada vez que hacía daba unas palabras, pues dice que tenía un fuego muy intenso y que la gente captaba que era lo que quería decir en aquel momento. Dice que mucha gente lo seguía en cada batalla, en cada discurso, en cada decreto. eh, esas palabras de Bolívar eran dignas de colocarlas en las primeras páginas a nivel mundial en aquel momento. Dice que todo el mundo seguía los pasos de aquel héroe. Dice que era un inmortal revolucionario y a la cual a la final se le llamaría libertador. No obstante, como todo, aquí en Venezuela, dice que los comerciantes eh, utilizaron o vieron con buenos ojos eso de que llamasen libertador a Bolívar. Dice que en Francia, en París, había muchas mujeres parisinas que, que refrescaban por el calor, utilizaban abanicos, y los abanicos eran tricolores y también mostraban rostros de dibujos de Bolívar, las caras de Bolívar. Dice que también habían pequeñas pinturas y placas de marfil hechas con detalles de oro, y también lo utilizaban como gargantillas y la gente comercializaba pues con el nombre de Bolívar. Dice que una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve leyendo sobre la vida de Bolívar es que habían panaderías que vendían panes horneados con el molde de Bolívar, y por eso la gente decía dame un Bolívar de pan. Era por la figura de Bolívar que estaba en, en esos panes pues que vendían en aquel momento. Dice, estuve leyendo también que Bolívar estaba afiliado a la masonería. Dice que fue inculcado en eso de los masones, y uno de sus palabras más célebres fue en 1805, cuando en Roma dijo que no descansaría hasta que no viera a su país libre, pues a Venezuela como tal, de la dominación española. Aunque dicen que Bolívar en aquel momento no contaba con mucha preparación militar, pero era un gran estratega, pues. Dice que llegó a convertirse en uno de los dirigentes principales de las guerras en contra de las colonias hispanoamericanas que habían en aquel momento. Dice que después de ese juramento en Montesacro,
dice que de ahí, de España, se fue a, perdón, de Roma, después en el Monte Sacro del Juramento, se fue a España donde se encontró con su tutor, pues con su maestro de toda la vida, con Simón Rodríguez, y estuvieron en España y dice que en alrededor de 1810, dice que estaba comenzando la Revolución Francesa. Y estando ahí en Francia, dice que se unió a la revolución independentista que estaba siendo dirigida por Francisco de Miranda. Pero esa intentona fracasó en aquel momento y dice que Bolívar tuvo que irse a Colombia o salir del país, pues, irse, porque eso fue un total fracaso, pues. Dice que en ese momento él toma las riendas porque Miranda pareciera que ya estaba como fuera pues del ámbito independentista. Ahí es donde él lanza desde Cartagena de India, hace una nueva intentona, pues. Eso fue alrededor de 1812. En 1800, obviamente corrigiendo los errores que habían cometido en 1810. En 1813 dice que emprendió una segunda, fue donde comenzó una segunda campaña o una segunda intentona, digámoslo así, que fue la expedición, o la que uno conoce, o sea, popularmente conocemos como la campaña Admirable, y dice que fue desde Colombia atravesando montañas, atravesando la nieve, y eso es lo que más o menos recuerdo. Atravesó hasta llegar a Caracas, donde es recibido y le es otorgado el título de libertador. De hecho, estuve leyendo que Caracas como tal, en ese ayuntamiento, como ellos lo llaman, ese municipio es llamado Libertador debido a esa gesta libertaria, pues, o a esa campaña que se realizó en 1813. Aunque hubo una nueva reacción de Tomás Boves y tomaron de nuevo las riendas, pues. Dice que Tomás Boves reconquistó de nuevo nuestro país para España, y Bolívar tuvo que salir de Venezuela, pues, y fue expulsado a Jamaica, pero ahí comenzó de nuevo otra gesta. Dice que años después, en 1821, comienza, en 1821 es donde libran la batalla de Carabobo, donde la ganan también. Dice que uno de los principales sueños que tenía Bolívar era la unión de nuestros países, pues de Colombia, de Venezuela, utilizando la base de muchas naciones juntas, pues, que es y su base era precisamente la que utilizaba Estados Unidos. Dice que Bolívar estaba insatisfecho solamente con la liberación de Venezuela, y por eso viaja o cruza las montañas de los Andes y llega a Boyacá, donde libra una batalla de nuevo con los realistas y gana la libertad del virreinato de la Nueva Granada. Eso fue en el año de 1819. En ese mismo año 1819 se reúnen en Angostura, donde elaboran la constitución para esa nueva república, la República de la Gran Colombia. Dice que también Bolívar fue presidente de esa primera Gran Colombia, que fue entre el año 1819 hasta el 1830. También fue presidente del Perú entre 1824 y 1826, y también de Bolivia entre 1825 y 1826, donde dice que en esas dos, o sea, tanto en Perú como en Bolivia,
implantó un nuevo modelo constitucional llamado monocromático, donde el presidente es vitalicio y es hereditario. Sin embargo, se leí pues que los éxitos de Bolívar no fueron lo mismo en el campo de batalla como en la parte política, pues porque tenía enemigos mucho más fuertes y mucho más preparados que él en el ámbito político, tanto que mientras estuvo fuera de Venezuela fue víctima de rivales caudillistas aquí en Venezuela. Creo que era Páez el que estaba gobernando Venezuela en 1830, cuando le acusa, creo que fue de traición que lo acusó, y Bolívar se ve obligado a salir a Colombia, donde muere pues en el 17 de diciembre de 1830 en la ciudad de Santa Marta. Una de sus últimas declaraciones donde refleja la amargura por no haber logrado su objetivo, que era reunir o unir pues los países para que estuviesen todos juntos. Dice, lanza su célebre proclama que dice: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Esto es toda mi exposición. Muchas gracias.